Pues vamos a platicar, esta es una plática psicoeducativa, o sea, tiene el fin de nada más platicar, resolver dudas, aprender un poquito sobre estos temas. Ok, tenemos como objetivo lo primero, quiero hacer este disclaimer, no es para aprender a recetar, no es para aprender a diagnosticar, no es una clase de farma, esto lo tiene que hacer un profesional sí o sí, ¿no? Es sobre todo para que tengamos información clara, para que quitemos estigmas sobre cómo funciona el tratamiento para muchos trastornos mentales, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista farmacológico, explicar muy en general para qué funcionan algunos medicamentos, cómo se llaman, por si vemos a alguien que esté tomando algo, pues no satanizar, no espantarnos, ¿no? Romper mitos sobre estos fármacos, reducir estigma. Mucha gente cree que porque le estamos dando un tratamiento farmacológico es porque ya está muy mal y no es así, ¿no? Si damos un tratamiento farmacológico es porque su condición afortunadamente se puede tratar con eso, ¿no? Y también promover la comunicación entre los mismos profesionales de la salud. Cuando Gaby me contactó para esta plática, originalmente era dirigida para psicólogos, pero bueno, también para pacientes, para familiares y sobre todo para resolver dudas. Muy bien. Entonces, ahí se ve bien mi pantalla. Es que lo que veo acá no se ve completo, pero tal vez soy yo. ¿Sí se ve completa la diapositiva? No. No, se ve oscura. Ok, se ve. Ahí está. Ahí está. Ahora sí ya. Perfecto. Bueno, pues vamos a hablar primero. Los psicofármacos, en general, son medicamentos que tienen alguna acción sobre el sistema nervioso central. El sistema nervioso central siendo cerebro y médula espinal, sobre todo en cerebro. Estos medicamentos actúan sobre neurotransmisores específicos. Los neurotransmisores son sustancias químicas que comunican a las neuronas en el cerebro, se transmiten indefinidamente y provocan pensamientos, provocan emociones. Ahora, no podemos caer en una parte tan biologicista diciendo como yo me siento triste porque una neurona disparó y ya. No, no es así. También las cosas que vivimos influyen en nosotros, nos hacen sentir cosas, nos hacen pensar. Algunos de los neurotransmisores sobre los que actúan nuestros medicamentos son la dopamina, la noradrenalina, la histamina, el GABA, el glutamato, serotonina, etcétera. Ahora, voy a pecar en esta parte de acá de que en realidad no los deberíamos de clasificar por trastorno. Hay un movimiento grande sobre esto de no llamarlos ansiolíticos, no llamarlos antidepresivos, no llamarlos antipsicóticos, sino más bien hablar de ellos por su mecanismo de acción, porque un medicamento puede servir para muchos trastornos, no nada más para uno, pero para fines de la plática y para que sea un poquito más sencillo, yo sí voy a caer y voy a pecar en eso. Ahora, hay que entender la historia. ¿Qué pasa? La historia de la psiquiatría es muy interesante, es una ciencia médica relativamente reciente. No nos gusta decirlo, pero somos hijos de la neurología. Entonces, de la neurología deriva, empiezan a ver en el Hospital de la Salpêtrière en París, empiezan a ver estas pacientes que las llamaban con histeria y tenían crisis que eran parecidas a las crisis epilépticas o parálisis y que no se explicaba por algún daño neurológico. Se empieza a valorar esto y por muchos años no existió tratamiento para los pacientes psiquiátricos, para pacientes con psicosis, esquizofrenia, con trastorno bipolar, con crisis histéricas. Realmente quedaban recluidos en un manicomio, como en esta pintura de Goya, que es de un manicomio, hasta el 52 del siglo pasado. En el 52 se sintetiza la molécula de la clorpromacina. Es el primer psicofármaco de la historia. Este medicamento era un antihistamínico, de hecho, y un cirujano, no un neurólogo, no un psiquiatra, no nadie más, lo utilizó en un paciente con esquizofrenia y notó que la agitación se calmaba. Entonces se empezó a utilizar y se empezó a investigar más sobre la clorpromacina. Y bueno, hoy tenemos muchísimos fármacos para tratar pacientes. Afortunadamente, la clorpromacina prácticamente no se usa. He visto un par de pacientes que la usen, nada más en todo el tiempo que llevo. Por efectos adversos que tiene, no es muy bien tolerada, pero bueno, es historia de la psiquiatría. Esto logró vaciar los manicomios. Los pacientes ya podían vivir en su casa, sin romper las cosas, sin estar disruptivos. Ahora, estos medicamentos buscan reducir síntomas y buscan tratar algunos trastornos mentales. Vamos a ver que la mayoría de los trastornos mentales son crónicos y entonces requieren tratamiento por tiempo indefinido. Pero estos medicamentos nos van a ayudar a que los síntomas sean menos frecuentes, sean menos intensos,
que no haya recaídas dentro de los trastornos y, muy importante, que mejoren el funcionamiento de las personas, ¿no? Que mejoren a la persona en sociedad, en su familia, en el ámbito laboral y también funcionan para que la psicoterapia entre mejor. A veces en pacientes que tienen síntomas muy floridos, muy difíciles de tratar, aunque la primera línea sea la terapia, no la van a aprovechar tanto por la gravedad de los síntomas. Entonces nos ayudan a dar ese empujoncito. La tendencia hoy por hoy es este tema, que los tratamientos sean tailored fit, a la medida del paciente. Tenemos muchísimos medicamentos para cada trastorno, muchísimos. Pues, ¿cuál vamos a elegir? Vamos a elegir el que tenga que ver más con el paciente, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su estado metabólico, de acuerdo a otras enfermedades que tengan, a cómo es su estructura familiar, a qué tanta red de apoyo tiene. Y bueno, es importante mencionar todo lo que hagamos, sea en psicoterapia, sea en psiquiatría, sea medicamentos, sea cualquier intervención, tiene que estar basada en evidencia. Si no, no podemos recomendarla, no, es peligroso, no podemos experimentar con nuestros pacientes. Vamos a ver muchos mitos como que nos cambian la personalidad, que son adictivos, que todos suben de peso, que son pesadísimos, que son muy fuertes y aquí me gustaría que abrir un poco el micrófono a que me digan algunos de los mitos que han escuchado, si es que han llegado a escuchar mitos sobre estos medicamentos. Adelante. ¿Alguien tiene algún mito que hayan escuchado sobre los medicamentos? Yo, a ver, por ejemplo, algunos de mis consultantes no quieren o no aceptan el tratamiento porque piensan que van a estar mucho tiempo dormidos, que no van a rendir igual en el trabajo, pues más allá de que les cambie la personalidad de eso, ¿no? Que baje su funcionalidad, que no van a estar tan alertas como suelen estar, ¿no? Ok, eso es algo que llegamos a escuchar. Jonathan dice que le dejarán dormidos, ¿qué dice? Perdón. Que los harán adictos. Que estarán adictos. Adictos. Ok. ¿Alguien más ha escuchado algo? Si no quieren abrir su micro, pueden poner en el Generan Dependencia, Ivonne Ruiz. Generan dependencia. Ok. Uno de los mitos comunes es que si los mandan a psiquiatría y tienen tratamiento, están más graves, ¿no? Exacto. Están más graves, justo. Yo tengo una duda. ¿Sí? Bueno, yo he leído que en la sertralina hay una hoja que trae las pastillas que dice que hay una disminución de la libido. ¿Sí? Entonces de hecho yo consumo la sertralina de 500 miligramos, que es lo que me tienen recetado. Entonces en eso, donde dice efectos adversos, efectos secundarios, más que nada dice eso de la disminución de la libido. Sin embargo, pues yo no siento tanto eso, simplemente como que cuando duermo, pues siento que descanso. Claro, a ver, y los efectos adversos no nos van a dar a todos. Muchas veces cuando leemos la hojita que trae de efectos secundarios un medicamento, vamos a ver qué causa cualquier cosa que nos podamos imaginar, y es que la farmacéutica lo tiene que reportar. Todo efecto que haya reportado alguien debe de venir en esa hoja. Es verdad que los medicamentos del grupo de la sertralina pueden bajar un poco la libido, es de los efectos adversos más comunes que tienen, pero eso no quiere decir que a todas las personas les vaya a pasar. ¿Mm? Cada persona es diferente y, bueno, también tiene que ver el cómo es mi paciente para yo elegir el medicamento. Y esa es otra parte, que nuestros tratamientos no están exentos de efectos adversos, pero cualquier medicamento que exista tiene efectos secundarios. Cualquiera, es una regla fundamental de la farmacología. Ahora, muchas veces jugamos con estos efectos y les voy a ir platicando un poquito más a lo largo de la plática. Si tienen preguntas, no se preocupen, me pueden interrumpir, no pasa nada. Oye, yo eso es. acabo de utilizar una palabra que yo a veces justo en consulta menciono, ¿no? De que la psiquiatría a veces es ese elemento de ensayo y error, ¿no? Y tú dijiste, jugamos con eso y a veces como que eso es disonante porque se percibe como que la medicina es así como exacta y mencionar esto de jugar o ajustar como que se ve como si fuera... No es una ciencia exacta y nos basamos mucho también en números, en probabilidades, en justo lo que dices. A veces, a ver, yo puedo dejar un medicamento que sé que le cae mejor a la mayoría de la gente que tiene estas características y a alguien le puede no caer bien.
Y tampoco pasa nada, lo puedo cambiar. Tenemos muchísimas opciones, afortunadamente. Y pues vamos a hablar también de, si hablamos de que damos los tratamientos en evidencia, hay que hablar un poquito de qué quiere decir la evidencia. Esta es una pirámide que nos habla de cómo funcionan un poco los estudios, ¿no? Los estudios científicos. Entonces, vamos del nivel más bajo de evidencia al nivel más alto, que pues obviamente, por ser estudios más costosos, son menos los que tienen mayor nivel de evidencia. Pasamos de los estudios basados en animales o estudios en órganos in vitro, que no tienen tanto poder, a opinión expertos, que de hecho acá esto es de expertos, la opinión de la vecina, de la prima, de quién sabe qué va acá abajo. Muy poca evidencia, muy poca. De ahí nos pasamos reportes de casos, series de casos, que son varios de estos, estudios de casos y controles. Cohortes, estos son estudios que se sigue a las poblaciones por muchos años para ver sobre todo factores de riesgo. Hay una muy famosa que nos enseñó sobre factores de riesgo cardíacos a largo plazo. Ensayos clínicos, estos son estudios experimentales donde tenemos dos grupos, a uno le damos el fármaco, a otro le damos placebo y se compara con placebo. Y revisiones sistemáticas que juntan muchísimos estudios de estos y los analizan. Y de acá nos vamos todavía más arriba a lo que sería una guía de práctica clínica, que junta muchísimas revisiones sistemáticas para dar recomendaciones propiamente sobre tratamientos. En esto nos basamos, en guías de práctica clínica y de preferencia en estudios robustos de metaanálisis. Ahora, hay veces que nos tenemos que ir a leer acá o acá, porque estoy viendo un caso muy extraño, un efecto adverso que está poco reportado y nada más está reportado aquí, pues bueno, pero lo ideal es partir de los niveles más altos de evidencia. Vamos a empezar hablando de los trastornos afectivos, que también se conocen como trastornos del estado de ánimo. Estos, vamos a ver, no solamente son a nivel del ánimo, sino también a nivel de la energía que tiene la persona, el nivel de actividad que tiene secundario a esto, síntomas físicos asociados con estado de ánimo, con energía, con actividad, y muy importante la parte del pensamiento, el cómo se percibe la persona a sí misma, cómo es su autoestima en ese momento en particular, no cómo está formada, y cómo se percibe el mundo en ese momento. Y aquí, pues, los dos grandes grupos de trastornos afectivos están los trastornos depresivos y los trastornos bipolares. Ponemos aquí a Vincent Van Gogh, que probablemente vivía con un trastorno bipolar. Digo, no hay manera de saberlo, no lo valoramos, pero por anécdotas de él parecía que llegó a presentar este trastorno. Sobre los trastornos depresivos vamos a hablar de dos grandes grupos, el trastorno depresivo mayor, que es la depresión que todos conocemos, ¿no? Y de la distimia, que ahorita les voy a platicar. En los trastornos depresivos tenemos síntomas a nivel emocional, que serían el estado de ánimo triste, el estado de ánimo bajo, la falta de capacidad para disfrutar de lo que nos gusta, síntomas cognitivos que tienen que ver con el pensamiento acerca de uno mismo, de la persona con depresión, tiene una visión negativa sobre sí misma, sobre el mundo, sobre el futuro, sobre los demás. Síntomas conductuales que acá vemos baja de actividad, ¿no? Vemos que la reacción inmediata, el impulso hacia la tristeza es la retracción, el dejar de hacer cosas y esto perpetúa este loop. Y por supuesto que síntomas físicos, como lo son el insomnio, la falta de energía, la falta de apetito, etc. Para una depresión mayor necesitamos cierto número de síntomas que se cumplan durante 2 semanas seguidas. Ahí hablamos de un episodio depresivo. Y una distimia es como una depresión chiquita pero larga. No son tantos síntomas, pero la persona se siente no tan bien por mucho tiempo, por lo menos 2 años. Dentro de la distimia puede haber episodios de depresión. La persona de irse acá se puede ir mucho más para abajo y regresar acá sin regresar a un estado de ánimo adecuado, bueno. ¿Okay? Y para considerarse un trastorno tiene que producir disfunción sí o sí, si no altera el funcionamiento de la persona, pues es algo a lo que hay que ponerle atención, pero en ese momento no es un trastorno. A nivel social, a nivel familiar, a nivel laboral, la depresión produce muchísimas fallas en la concentración. Entonces, a veces los pacientes nos platican que empiezan a cometer errores en el trabajo, que empiezan a tener dificultad para levantarse, entonces empiezan a faltar o empiezan a llegar tarde, y esto se va haciendo bien complicado. Acá el tratamiento de primera línea va la terapia con antidepresivos. A partir de un episodio moderado ya necesitamos meter fármacos.
Y vamos a ir viendo, como les decía, yo peco de llamarlos antidepresivos, no los debería llamar así, la nueva tendencia no va así, pero bueno, es más fácil de explicar. Y a veces necesitamos más de un medicamento. ¿Por qué? Porque tratamos síntomas. Los tratamientos psiquiátricos no van a resolver el problema, van a dar un empujón para que el problema sea más fácil de resolver, para que la persona lo pueda resolver, vuelva a su funcionalidad un poco y lo trabaje. Entonces, a veces necesitamos potenciar los antidepresivos, combinarlos con ansiolíticos, con antipsicóticos. Vamos a ver que también llega a pasar y no quiere decir que estén más graves, ¿no? Algunas veces cuando tienen problemas para dormir, por ejemplo, podemos usar antipsicóticos a dosis bajas para ayudarlos a dormir. Esto es muy común que suceda. Y bueno, vamos a platicar un poco de nuevo. Esto no es para aprender a prescribir. Es bastante complicado prescribir un psicofármaco, elegirlo, saber iniciarlo, saber mantenerlo. Pero para que conozcan los nombres, los dividimos en grupos. Tenemos los antidepresivos tricíclicos. Son viejitos. Aquí están la amitriptilina, la clomipramina, la imipramina. Estos ya casi no tienen lugar en psiquiatría porque no son muy bien tolerados. Producen muchos efectos secundarios, pueden llegar a subir de peso, marear, ¿no? Estos los pueden ver con nuestros colegas neurólogos, por ejemplo, para tratar la migraña, o gastroenterólogos para tratar otras cosas, o en personas que tienen dolor crónico, lesiones a nivel de la columna o así, a veces podemos llegarlos a ver. En psiquiatría es raro verlos, pero bueno, sí se siguen utilizando para personas que no responden a nada más. Después tenemos a los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, probablemente los fármacos más utilizados en psiquiatría. Funcionan para muchísimas cosas, muchísimas cosas. Son muy baratos y son muy bien tolerados, en general. A la mayoría de las personas les caen bien y aquí vemos al citalopram, el escitalopram, la fluoxetina, la fluvoxamina, paroxetina y sertralina. Están también los antidepresivos duales. Acá está interesante cómo funcionan, por eso había puesto la imagen. Acá tenemos una neurona y tenemos otra. Se están pasando información. Se están pasando sustancias. Y este proceso se llama sinapsis. ¿Qué sucede aquí? Que nuestro cuerpo es bien codo. No sé si hayan tenido algún kit o algo así, se reabsorbe solo. Nuestro cuerpo no deja de aprovechar, no desaprovecha nada. Y nuestro sistema nervioso es lo más codo que existe. Entonces, tenemos una bomba aquí que es el transportador de serotonina, y entonces dice, oye, no manches, estoy gastando mucho y la regresa para acá. Entonces, estas sustancias no tienen adecuado tiempo o adecuado espacio para actuar y pasarse a la siguiente neurona. Entonces, estos medicamentos bloquean esto y dejan que esté aquí más tiempo. Los duales actúan sobre este proceso en serotonina, pero también en noradrenalina. Tenemos a la desvenlafaxina, la duloxetina y la venlafaxina. Y los atípicos tienen mecanismos de acción diferentes a estos, y de los más utilizados, agomelatina, bupropión, mirtazapina, trazodona, bortioxetina, nefazodona, y pues hay muchos más. Existen como 20 antidepresivos. Y de nuevo, se eligen dentro de todas estas opciones de tratamiento que tengo, pues elijo con base en la edad de mi paciente, sus características físicas, si tiene otras enfermedades o no, cómo vive, qué síntomas tiene, ¿no? El tiempo que Gaby me dijo, que un poco la pregunta de la plática era si eran para toda la vida, si no eran para toda la vida, pues no sé si algo sea para toda la vida, no podemos decir que sí, no tenemos una bola de cristal para ver al futuro, ¿no? ¿Qué tal que Elon Musk inventa un chip que te cura la depresión para siempre? No lo sé, ¿no? Pero por lo que nos dicen las guías, hoy por hoy, en octubre del 2025, se tienen que dejar el tratamiento por lo menos un año después de que los síntomas remiten, de que los síntomas ya no están. No de que lo empezamos, sino de que remiten los síntomas. Y esto es de acuerdo al riesgo de recaídas. En estudios que se han hecho, se detecta que después de un primer episodio, tenemos un 50% de riesgo de que vuelva a haber otra depresión. Después de una segunda depresión, 70%, y de una tercera hasta el 90%. Estos pacientes pueden llegar a necesitar el tratamiento por mucho más tiempo. Ahora, muchas veces un error común que cometen los pacientes a veces es me sentí bien y lo dejé, y ahora me siento horrible. No, es porque dependo, es porque tengo un síndrome de abstinencia. No es eso. Estos medicamentos tienen una particularidad, es que se producen discontinuación. Cuando uno lo deja de golpe, dan síntomas de que ya no están presentes. Dan vértigo, síntomas como de gripa,
y vuelve al efecto rebote. Entonces, esto se tiene que llevar por un psiquiatra, y un psiquiatra tiene que ser el que te diga cómo se quitan. Claro que se pueden quitar, pero hay maneras de hacerlo, ¿no? Y estos no son adictivos para nada. ¿Para qué? Lo vamos a ver después, pero para que una sustancia se considere adictiva, tiene que producir craving, ganas de consumirla, tiene que producir un síndrome de abstinencia y tiene que producir tolerancia. O sea, tener que aumentar la dosis. Acá, pues para nada es el caso. Y de hecho nos previenen de las adicciones, lo vamos a ver después, ¿no? Sí, Gaby. Ahora que decías esto de si va a ser para toda la vida, es por eso importante que haya una psicoterapia acompañando, porque algunas veces Ujú. el medicamento es la muleta para que el consultante pueda retomar ciertas cosas en su vida o cambiarlas. Entonces, a veces, si no hay alguna modificación en ciertas situaciones del contexto de familiar o del trabajo, pues bueno, probablemente sí se requiera más tiempo del consumo de la medicación, ¿no? Claro. O aunque, por ejemplo, de repente pasa, ves en consulta, la persona va súper bien, lleva mucho tiempo bien, pero se va a mudar de casa. Pues chance y en esa consulta en particular no se lo voy a quitar porque va a haber un estresor que venga, pero tal vez después lo podemos ir platicando, ¿no? Y pues justo, no nos podemos remontar con la depresión a una teoría puramente biologicista porque los factores de afuera influyen muchísimo en la depresión y los factores de cómo es la persona, de su personalidad también. Son cosas que se pueden trabajar en psicoterapia. Ahora, el trastorno bipolar, acá sí, el trastorno bipolar no es, me siento bien en la mañana y en la tarde estoy enojado y en la noche estoy triste, no tiene que ver con eso. Trastorno bipolar entra dentro de los 3 trastornos mentales graves que consideramos. Son el trastorno bipolar, la esquizofrenia y el trastorno esquizoafectivo. Estos tienen una base biológica mucho más fuerte. O sea, sí se asocian, tienes que tener algo en la parte familiar, más algo que haya sucedido en el ambiente para desarrollar la enfermedad, pero en estos pesa mucho más la carga que traemos. Está caracterizado sobre todo, y aquí por eso lo pongo en negritas, en episodios de manía. Una manía es lo que caracteriza al trastorno bipolar. ¿Qué es una manía? Es un episodio en donde el estado de ánimo está muy elevado, no necesariamente hacia la euforia, porque también pueden estar irritables, pero súper, súper elevado, expansivo, los otros lo pueden notar. La persona está acelerada, el pensamiento va súper, súper acelerado, empiezan a hablar rápido, se involucran en muchísimas cosas, quieren resolver todo, baja muchísimo la necesidad de sueño. Que esto no quiere decir que tengan insomnio. No puedo dormir porque tengo un examen, no es disminución de la necesidad de sueño. Es tal cual, no necesitan dormir porque siguen teniendo muchísima energía. Y pueden tener también episodios depresivos, pero acá, como norma general, la manía es lo que guía el diagnóstico. Son episodios muy, muy graves porque pueden poner a la persona en situaciones de mucho riesgo, muchos gastos, relaciones sexuales sin protección, de repente llegan a tener incluso delirios en donde creen que son el Mesías y se pueden llegar a poner en riesgo de que los golpeen, de que los asalten, de aventarse a algún lugar porque creen que pueden volar, ¿no? Y esto requiere una hospitalización sí o sí. Y el tratamiento casi sería por tiempo indefinido. Es difícil dejar un tratamiento de trastorno bipolar. Tiene como objetivo el quitar el episodio depresivo maníaco y prevenir que aparezcan nuevos episodios. La mayoría de las recaídas son por mala adherencia a tratamiento, el paciente lo deja, consumo de sustancias, sobre todo marihuana, estimulantes, cocaína, crack, cristal. Malos hábitos de sueño, son personas que tienen que cuidar mucho su dormir porque empiezan a reducir el sueño, reducir el sueño, reducir el sueño y eso nos puede botar a un episodio. Estrés físico, estrés metabólico, muy, muy importante. Por ejemplo, un caso que tengo mucho en la cabeza, un paciente que llegamos a ver, que tenía el diagnóstico, tenía buena adherencia a tratamiento, pero le dio hepatitis A y pues eso botó, otro episodio maníaco. Y acá la psicoterapia sobre todo se utiliza para manejar otros trastornos mentales que pueden tener, porque tienen derecho de tener que trabajar algunas otras cosas, otras problemáticas que suceden en su vida, aparte del trastorno bipolar, y para favorecer mucho la adherencia farmacológica. También llega a funcionar para los episodios depresivos. Las depresiones bipolares suelen ser diferentes al resto de las depresiones. De las depresiones les llamamos unipolares. Una depresión unipolar generalmente tiene un estresor
un cambio, algo que lo ocasiona, la persona es un poco más vulnerable a deprimirse, tal. En el trastorno bipolar no necesariamente, tienen depresiones que generalmente les llaman depresiones endógenas, o sea, vienen de adentro, de la nada, y son muy, muy, muy difíciles de tratar. Pero acá, pues sí, o sea, con lo que nos tenemos que quedar es manía puede ser igual a trastorno bipolar. Un trastorno bipolar sin manía está mal diagnosticado, hay que seguirlo estudiando. Ahora, esto se trata con estabilizadores. Un estabilizador es cualquier medicamento que previene la frecuencia, baja la intensidad y disminuye la duración de episodios afectivos, o sea, episodios de depresión y episodios maníacos. Ahora, dentro de los estabilizadores hay los que se llaman propiamente estabilizadores, que acá el único que entraría sería el litio, antiepilépticos y antipsicóticos. Ahorita vamos a ver adelante, existen 3 etapas del tratamiento. O sea, la misma persona puede tener 3 tipos de tratamiento diferentes de acuerdo a la etapa de su vida, sí. En depresión, en manía y el tratamiento de mantenimiento. Mantenimiento para evitar que se depriman o para evitar que se vuelvan a elevar. Acá pongo antidepresivos con un asterisco porque son un poco controversiales aquí. Los antidepresivos en el trastorno bipolar pueden provocar un fenómeno que se llama viraje, que es que se llevan al paciente al otro polo, al polo maníaco, y esto es peligrosísimo. A lo que más le tenemos miedo en estos pacientes es a la manía. El tratamiento probablemente tenga que ser de por vida, aquí sí, porque tenemos que prevenir que sucedan nuevos episodios, pero pues de nuevo, no podemos ver al futuro, no sabemos si vaya a pasar algo en 10, 20 años que cambie esta situación. Y bueno, esta tabla viene de una guía de práctica clínica de la guía australiana, se ve complicadísima, no tanto, se las explico. Entonces, de mantenimiento, cuando la persona está en eutimia, es decir, en un estado de ánimo normal, a veces se enoja, a veces está triste, a veces está contenta de acuerdo a lo que va sucediendo en el día, no está maníaca ni está deprimida, podemos usar estos: aripiprazol, quetiapina, acenapina, que no tenemos en México, que son antipsicóticos, esos 3. Podemos usar valproato, podemos usar la motrigina, que son antiepilépticos, o podemos usar litio, que es el protoestabilizador. También pueden existir combinaciones, aripiprazol con litio valproato, quetiapina con litio valproato. Ahora, cuando están deprimidos los pacientes, la cosa se complica. Generalmente empezamos por esta primera línea. De nuevo, podemos usar antipsicóticos como cariprazina, no tenemos en México, quetiapina, lurasidona, olanzapina, fluoxetina combinados. O podemos utilizar estabilizadores como litio. Y cuando un paciente está en manía, se pueden usar pues estos. De nuevo, aripiprazol, acenapina, cariprazina, litio, paliperidona, que es otro antipsicótico, quetiapina, risperidona combinada, que es otro antipsicótico. ¿No? Tenemos una gran gama de tratamientos, dependiendo del episodio en el que esté el paciente. Lo ideal es tenerlo en eutimia la mayor parte del tiempo posible. ¿Mm? Ahora, vamos a hablar un poco de los trastornos de ansiedad y tenemos que empezar a hablar de lo que es la ansiedad, ¿no? Cuando mis pacientes me preguntan si se les va a quitar la ansiedad, pues la respuesta es no, porque la ansiedad es una emoción. La ansiedad es parte de nosotros. Está ahí, existe por algo. Funciona como nuestro sistema de alarma cuando hay algún peligro, cuando algo está mal. Ahora, si la alarma de un coche se está activando cada vez que le cae una hoja, no está funcionando también esa alarma y hay que arreglarla. En los trastornos de ansiedad, que no es lo mismo que nada más tener ansiedad, esta ansiedad se hace difícil de regular, rebasa, está todo el tiempo con la persona, produce cambios en la conducta, hace que la persona actúe con esa emoción y no actúe como normalmente actuaría. Y claro que produce síntomas físicos, opresión en el pecho, boca seca, sudoración, manos temblorosas. Sobre todo en lo principal tenemos al trastorno de ansiedad generalizada. Esto es tener ansiedad más o menos por muchísimo tiempo. Por lo menos 6 meses, estás al límite, estás ansioso, te sientes tenso, cuesta trabajo dormir, altera el hambre, ¿no? La persona está preocupada por cosas que tal vez no vayan a pasar, se hacen 1000 escenarios en la cabeza. Tenemos también el trastorno de pánico, en donde no es que la ansiedad esté constantemente más o menos alta, sino en minutos sube muchísimo la ansiedad y después baja. Un ataque de pánico, no sé si les haya pasado, se siente horrible. Se siente como
presión en el pecho, se siente como si alguien se fuera a infartar, se duermen las manos, se siente calor, y esto pasa por episodios, ¿ok? Ahora, las fobias, pues miedo a algo muy específico, a las alturas, a la sangre, a los animales, a volar. Y tenemos también el trastorno de estrés postraumático. Esto es más relevante de lo que nos gustaría que fuera en un país como México. Cuando una persona está expuesta a algo violento, sea en la tele o sea en la vida real, no sé, ver muchas noticias de asesinatos, que muera un familiar de alguna manera violenta, puede generar esto. Es una reacción grave. Genera síntomas de reexperimentación, o sea, de revivir el suceso a través de pesadillas, o de repente estoy haciendo cualquier cosa y me viene un recuerdo que yo no estoy invitando a pasar. Las personas te llegan a platicar que sienten como en el momento en el que sucedieron esas cosas. Entonces llegan a evitar salir a la calle, llegan a evitar platicarlo, llegan a evitar cosas que les recuerden y están con un estado de ánimo bajo casi todo el tiempo, ¿no? Como regla general, para la gran mayoría de los trastornos de ansiedad, la primera línea es la psicoterapia. Aunque muchas veces sí necesitamos una ayuda farmacológica, lo que más llegamos a utilizar, los ISRS, antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Se pueden llegar a usar también antidepresivos duales o antidepresivos atípicos. Tenemos otros medicamentos, como la pregabalina y la gabapentina. Estos dos nacieron como antiepilépticos, pero son bastante malos tratando epilepsias. Entonces, se descubrió que funcionaban para la ansiedad, funcionan como inductores de sueño y también funcionan para gente que tiene dolor crónico. Estos actúan inmediatamente, entonces pues pueden ser muy buenos para poquito tiempo en lo que estabilizamos a la persona. La hidroxicina, que es un antihistamínico, produce un efecto parecido a estos de acá atrás. Y bueno, las benzodiazepinas. De esta lista, el único medicamento que puede ser adictivo son las benzodiazepinas. Todos los demás no. De hecho, son bastante nobles. Un trastorno de ansiedad, el tratamiento farmacológico, generalmente lo dejamos 6 meses a 1 año luego de que se resuelve el trastorno. Sobre todo si es con antidepresivos. Otra cosa que no les dije, los antidepresivos tienen un glitch que es que tardan en actuar. Eso tal vez no está tan padre, pero previene de que puedan generar adicción o previene de que puedan tener otros efectos adversos. Tardan entre 2 y 4 semanas en que veamos un efecto completo. Las benzodiazepinas es algo que Gaby quería que hablara mucho de esto porque sí, conflictúan un poco. A la mayoría de los psiquiatras no nos encantan porque pueden producir muchísima adicción, porque a veces en la ansiedad existe, bueno, en los trastornos de ansiedad existe un concepto que se llaman conductas de seguridad. A ver, cuando la persona se siente súper amenazada, busca cuidarse, ¿no? Y a veces esta conducta de cuidarse cae en una evitación que lo hace caer en un ciclo en donde no afronta la situación y se mantiene ahí de por vida. Y las benzodiazepinas pueden funcionar un poco como conductas de seguridad. Estas en general tienen 4 efectos. Quitan ansiedad, inducen el sueño, pueden funcionar como antiepilépticos y como relajantes musculares. Como regla general, las debemos de dejar por menos de 12 semanas. Funcionan para ayudar, por ejemplo, en un trastorno de pánico por poquito tiempo y se va reduciendo la dosis gradualmente. Algunas depresiones nos pueden ayudar para conciliar el sueño. A mí no es lo que más me gusta, pero puede funcionar. Y hay otros casos específicos donde sí se tienen que dejar más tiempo. Por ejemplo, en trastorno bipolar o en trastornos psicóticos, si nada más los ayuda a dormir, pues eso. Estas sí pueden generar adicción psicológica y física completamente. De hecho, se tienen que reducir despacito. Muy despacito porque dan síndrome de abstinencia importante. Y cuando se combinan con alcohol, con un consumo fuerte de alcohol, pues el síndrome de abstinencia es mucho más fuerte. Las dividimos de acuerdo a cuánto tiempo duran en sangre. Tenemos aquí me equivoqué, esto es corta, de vida media corta al midazolam y al triazolam. El midazolam sobre todo se usa en anestesia, no tanto en psiquiatría. De vida media intermedia, el alprazolam, el famosísimo Tafil, súper adictivo. El lorazepam es un poco menos adictivo y el bromazepam. Y de vida media larga, el clonazepam, que es el ribotril, y el diazepam, que es el Valium.
¿vale? Y vamos a hablar finalmente del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo. Lo pongo como un asterisco porque como tal no es un trastorno de ansiedad, genera mucha ansiedad, pero no, es no se clasifica como trastorno de ansiedad y es importante hablar de él. El TOC no es ser una persona muy ordenada, no es que necesite tener los platos limpios, ni que me moleste que mi tapete no esté alineado, no. El TOC es un trastorno del pensamiento y se caracteriza por obsesiones que son pensamientos, tal cual, pensamientos, imágenes, impulsos, que son intrusivos, completamente intrusivos. La persona no está pensando en nada similar y de repente llega ese pensamiento, se instala, se queda mucho tiempo y este tipo de pensamiento o imagen se repite mucho tiempo en el día. Las personas hasta lo llegan a considerar absurdo. Dicen, ¿por qué estoy pensando que estoy muerto? ¿O por qué me viene una imagen agresiva o sexual a la mente? ¿No? Y las obsesiones llevan a las compulsiones. Las compulsiones son actos o rituales para quitar la ansiedad que está generando la obsesión. No tienen que tener que ver necesariamente con el contenido de la obsesión. De repente viene la idea al paciente de que se va a morir su mamá y tiene que tocar madera 3 veces. Si lo hace 4, tiene que volver a empezar. Entonces acá se hace bien complicado porque puede causar disfunción fuertísima en la vida de la persona. Llegan a tomar muchísimo tiempo, llegan a no poder hacer su vida sin compulsionar o sin estar con las obsesiones. Y tiene una base biológica bien interesante. Hay un circuito cerebral que tiene que ver con estos pensamientos que en individuos sin TOC se frena en algún punto. En el TOC no se frena. Sigue, 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 y esto puede tener que ver con la función de la serotonina. Ahora, también el TOC es muy, muy frecuente que coexista con trastornos psicóticos. Muchas personas con esquizofrenia también tienen TOC. Muy, muy interesante. Acá la primera línea es terapia, la más estudiada es la terapia cognitivo-conductual y la intervención más fuerte es la terapia combinada con ISRS, con antidepresivos y ISRS. En pacientes con TOC resistente, es decir, que no mejoran con esto, se llegan a utilizar antidepresivos tricíclicos como la clomipramina. Y también en combinación con esto se pueden utilizar algunos antipsicóticos como el aripiprazol. Hay otros antipsicóticos que empeoran el TOC. El aripiprazol no. Acá a veces sí recurrimos a las benzodiazepinas por poco tiempo. Podemos utilizar otros ansiolíticos como pregabalina, como gabapentina. Y acá generalmente se deja 6 meses a un año luego de que remita el trastorno, de que la persona ya no cumpla criterios para tener TOC. Acá sí llega a existir la remisión en el TOC, como en los trastornos de ansiedad. A veces recurre, pero sí llega a pasar. Y pues vámonos ahora con los trastornos psicóticos. La psicosis es un estado en el que la persona está desconectada de la realidad, pierde el contacto con esto. Se caracteriza la psicosis sobre todo por alucinaciones, que es percibir cosas que no están ahí. En psiquiatría las alucinaciones suelen ser auditivas, voces, ruidos. Las alucinaciones visuales generalmente no las vemos nosotros, suelen suceder en otros trastornos como epilepsia, por ejemplo. Ahí se pasó mal la diapositiva, ahí está. Y delirios. Los delirios, yo creo que el core, lo central de la psicosis son los delirios. Los delirios son creencias, ideas falsas o ideas erróneas que la persona cree con muchísima convicción, aunque se le den argumentos, aunque pase, están ahí metidos, están fijos en el tiempo y hacen que la persona actúe con el delirio. De lo que más llegamos a ver es persecución. Una persona se siente perseguida, se siente observada, cree que hay cámaras, entonces, ¿qué va a hacer? Va a tapar las ventanas, va a estar buscando las cámaras. Pueden llegar a reaccionar defensivamente, porque, a ver, si a mí me llevan contra mi voluntad a un lugar donde hay puros güeyes con batas blancas y me quieren agarrar, y yo creo que me están persiguiendo, pues eso va a reforzar mi idea, ¿no? Un poquito. Estos combinados serían lo que es la psicosis. Ahora, la madre de todas las psicosis es la esquizofrenia, trastorno mental grave. La esquizofrenia es muy, muy discapacitante y ya se habla de ella como un trastorno del desarrollo neurológico. Se habla como que naces con esquizofrenia. Generalmente empiezan con algunos síntomas que se llaman síntomas negativos. Son personas que son muy retraídas, que no tienen muy buena capacidad de socializar, que no tienen muy buena capacidad de desempeñarse
Y de repente, en hombres, entre los 15, 25 años, en mujeres entre los 25 y 35, viene un primer episodio psicótico, vienen los síntomas positivos. Estos son los que le dan lata a la familia. Alucinaciones, delirios, ¿no? Entonces, en la línea del tiempo ves que era una persona un poco extraña, con creencias tal vez un poco raras, pero que no interferían mucho, aislada, no muchos amigos, no pareja, y de repente en un punto de su vida se botó. Generalmente así vemos la esquizofrenia. Es muy discapacitante por la parte cognitiva, sobre todo por los síntomas negativos, están muy apáticos, no llegan a hacer las cosas porque no tienen ese impulso. No está, su mente no funciona de esa manera, entonces es muy difícil mantener un trabajo, asearse, ¿no? Estas cosas muy básicas. Tenemos también el trastorno delirante, que es la presencia de un delirio que no es lo suficientemente grave para afectar su calidad de vida, pero que ahí está. Luego, psicosis inducidas por sustancias, las más frecuentes es cristal, marihuana, ¿no? Lo que más llegamos a ver. Y por causas médicas, como lo podría ser una infección viral, herpes neurológico, lupus, enfermedades autoinmunes, ¿ok? Pero de las que vemos en psiquiatría, generalmente estas tres, ¿vale? Acá sí el tratamiento debe de estar presente por 5 años después de que remite el primer episodio y muchas veces de por vida. Si es una esquizofrenia, generalmente tenemos que hacer el tratamiento de por vida. En teoría, el tratamiento debe de ayudar también con los síntomas negativos, pero la realidad es que no hay mucho que hacerles. Generalmente influyen sobre todo sobre los síntomas que dan lata, los delirios, las alucinaciones. Y es muy común, un 30% de las personas con esquizofrenia con tratamiento adecuado, estos síntomas no se van por completo. Nada más aprenden que sus alucinaciones vienen de su misma cabeza. Los delirios siguen ahí, pero tal vez no es la primera idea que se le viene a la cabeza a la persona y así viven. Y acá se usa terapia psicológica que funciona para que se tomen los medicamentos, para que mejore la parte cognitiva, ¿no? Para que mejoren sus habilidades sociales, para que mejoren sus habilidades de pensamiento, aprendan a identificar su enfermedad, ¿no? Y la psicosis se trata con antipsicóticos. Estos sí o sí. Tenemos dos grandes grupos, los más viejitos, que se les llama típicos, y los más nuevos, que se les llama atípicos. La clorpromacina, por supuesto, es típica, es el primer antipsicótico de la historia. Tenemos la clorpromacina, el haloperidol, perfenacina, sulpirida, trifloperacina, y hay más. Estos no son muy bien tolerados, producen muchos efectos secundarios, producen temblor, rigidez en los músculos, no nos gustan tanto, pero a veces es lo único a lo que responden las personas. Y de segunda generación tenemos a la misulprida, el aripiprazol, que lo usamos para muchísimas otras cosas, igual que el brexpiprazol. La clozapina, este es un medicamento de uso exclusivo de psiquiatría. Es algo complicado de usar, pero es muy buen medicamento. Para las personas que no funcionan con otros antipsicóticos, con la clozapina generalmente les va súper bien. Luracidona, olanzapina, paliperidona, quetiapina, tienen efectos adversos distintos, no tanto a nivel motor, pero sí muchos de estos pueden tener efectos adversos metabólicos. Muchos pueden llegar, aquí sí, a subir de peso y a producir aumento de la glucosa, del colesterol, triglicéridos. Entonces, pues de nuevo, tratamos de elegir con base en el perfil de la persona. Si tiene diabetes, hipertensión, colesterol alto y tal, tratamos de que sea un perfil que no le pegue tanto esa parte, pero a veces no es posible, a veces lo psiquiátrico pesa un poco más. Y bueno, y también tenemos los long acting injectables, son inyectables y se ponen una vez al mes, una vez cada 3 meses o una vez cada 6 meses. Son maravillosos. Acá muchas veces la persona con psicosis no se va a querer tomar los medicamentos. ¿Por qué? Tú crees que lo están envenenando, que lo están drogando, o a veces los efectos adversos le causan somnolencia o le causan otras cosas que no le gustan. Entonces, a veces optamos se lo proponemos a los pacientes y generalmente les va bien por inyectables. Estos se los ponen una vez al mes y listo, o cada mes o cada 3 meses. En México tenemos paliperidona, tenemos decanoato de haloperidol y risperidona. Aripiprazol inyectable todavía no nos llega a México. Y bueno, sobre adicciones, esta es una parte muy interesante porque acá
En México está muy, muy normalizado, ¿no? Que metan a la gente a los anexos y ese tipo de cosas. Hay medio horribles, pero un principio del tratamiento de la adicción es que la persona tiene que estar motivada al cambio. Si no, es muy, muy difícil tratar eso. Si además de la adicción la persona está con un episodio maníaco, tiene un trastorno psicótico o así, ahí se puede hacer un poquito más por ahí, pero pues en general no tanto. Hay una pregunta de Gaby sobre los que son inyectables. ¿Se pueden administrar? Sí, sí se pueden. Si la persona sigue consumiendo marihuana, sí se pueden administrar inyectables. Esta es una duda, Gaby, muy, muy frecuente, sobre todo en la consulta de adicciones, que a veces se dejan de tomarle el tratamiento que estén tomando, sea cual sea, cuando consumen. Y ahí es, no, aunque consumas, síguete tomando el tratamiento. Porque el dejártelo de tomar de golpe te va a producir mucho más inestabilidad, que te va a producir consumir todavía más. La gran mayoría de lo que dejamos no va a cruzar con alcohol, con cannabis, con las sustancias que consuman. Entonces, es mejor seguir tomando el tratamiento. Entonces, las características de las adicciones son un deseo muy, muy fuerte, muy importante, por consumir una sustancia o hacer una conducta. También existen las adicciones conductuales. Ahorita las vamos a platicar. Este punto creo que es lo que lo define, incapacidad de control. Se pierde el control sobre la conducta, sobre la sustancia, se consume mucho más de lo que se planeaba, por mucho más tiempo, produce disfunción muy importante en la calidad de vida. La adicción se vuelve central en la vida de la persona y todas las demás áreas de su vida quedan marginalizadas completamente. Y para que una sustancia o una conducta sea adictiva, tiene que generar craving, deseo por consumir, tiene que generar tolerancia, o sea, tener que aumentar la dosis para que produzca el mismo efecto, y tiene que dar un síndrome de abstinencia. En las adicciones conductuales también llegamos a ver que producen síndrome de abstinencia, aunque no sean a una sustancia. Tenemos adicciones que son a sustancias como alcohol, cannabis, tabaco, estimulantes como la cocaína, el clorhidrato de cocaína, que es la que todos conocemos, la blanca, la cocaína base, que es el crack, el cristal, la mefedrona, llegan a abusar también de fármacos como metilfenidato, como otros, los opioides como la morfina, el fentanilo, la heroína y las benzodiazepinas. Digo, hay mucho más, también hay ketamina, PCP, otro tipo de cosas. Están las adicciones conductuales, como la ludopatía, la adicción al sexo, sexo presencial o pornografía, sexo a través de aplicaciones, aplicaciones de citas, adicción a las compras y adicción a nuevas tecnologías como videojuegos, redes sociales, etc. Y en la adicción existe un concepto que se llama patología dual. No todas las personas que viven con una adicción lo tienen, pero muchas sí. Y es una relación bilateral entre un trastorno mental y una adicción. El trastorno mental puede hacer que, como mecanismo de afrontamiento, la persona consuma la sustancia, o por un trastorno mental la persona consume para paliar algunos síntomas, o también existe que la adicción produce otro trastorno mental. Por ejemplo, la adicción por alcohol puede producir depresión, o la adicción a estimulantes, cristal, puede producir psicosis. En adicciones, el tratamiento farmacológico es muy, muy, o sea, es muy secundario. Acá el tratamiento psicoterapéutico, la motivación es la piedra angular del tratamiento, pero sí es cierto que existen adicciones muy fuertes y muy graves que muchas veces necesitan el acompañamiento o necesitan bajar, ir bajando, bajando, bajando para que no haya un síndrome de abstinencia tan fuerte, como pasa con los opioides, como pasa con el alcohol. El síndrome de abstinencia de opioides es de lo más fuerte que se llega a ver, pero no es mortal. El de alcohol sí puede ser mortal. Entonces, una persona que lleva consumiendo por muchos días seguidos o por meses, no puede dejar de tomar de un día para otro y cortarlo porque se muere. A veces necesitamos introducir medicamentos para que eso no suceda y ir bajando el síndrome de abstinencia, pero para la gran mayoría de las sustancias, salvo opioides y alcohol y benzodiazepinas, no existe nada para tratar el síndrome de abstinencia. Es a la brava y, por ejemplo, el síndrome de abstinencia del cristal puede llegar a durar meses. Y Es para el muy fuerte. tabaquismo, Para el tabaquismo sí hay, para la abstinencia sí hay. Tratamiento, psicoterapia. Y ahí no nos salvamos.
Tiene que, y es mucho hacia la motivación, ahí no se ve bien la diapositiva, mucho hacia la motivación, y hay grupos de psicoterapia en donde se trabajan algunos temas y grupos de apoyo. Los grupos de apoyo, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, ¿se pueden usar los tres? Se pueden usar. Muy importante tratar, si existe un trastorno mental que coexista con esto, tratarlo. Y bueno, idealmente en nuestro país no es muy frecuente que esto suceda, pero abordar por un equipo de muchos profesionales con terapeutas, trabajadores sociales, enfermería, médicos no psiquiatras para tratar otras cosas que dejan las sustancias, médicos, psiquiatras, sí, de nuevo, tiene que existir una motivación. Aunque sea mínima, o sea, agarrar y anexarlo, pues, ok, va a estar sin consumir el tiempo que esté anexado, pero saliendo va a volver a consumir. Yo, perdón que te interrumpa, ahí lo que ¿Sí? yo siento es que de pronto la parte de la motivación es como si estuviera secuestrada, ¿no? Los actos volitivos, hijos, son bien complicados. Se pierde y muchas veces tienen síntomas relacionados con la sustancia. Se lleva consumiendo, ayer por ejemplo, vi una paciente que lleva consumiendo alcohol diario por 2 años seguidos y dice que cuando no toma se deprime. Entonces, pues es que, a ver, o estás deprimida o es tu abstinencia. No lo puedo saber porque está enmascarado con el alcohol, ¿no? Y pues ahí sí, ahí le ofrecimos un internamiento para desintoxicación. La desintoxicación son 14 días para tratar abstinencia. No lo aceptó porque si deja de beber de un día para otro, probablemente tenga una abstinencia grave. Y bueno, tratamiento médico tenemos para muchas sustancias diferentes. Para el alcohol tenemos el disulfiram. Algunos antibióticos tienen este efecto disulfiram. En los años 60, 70, las señoras se los daban a los maridos sin que supieran. Lo que produce es inhibe a la enzima que degrada el alcohol en el hígado, entonces produce una intoxicación brutal, horrible. Se los daban escondido, eso no es lo más padre del mundo. Pero a veces sí, los pacientes lo piden, se lo das y ya tienen como una trampa de que saben que no pueden tomar porque les va a dar efecto disulfiram. Topiramato es un antiepiléptico que ayuda a quitar las ganas de tomar alcohol, de consumir. La naltrexona es un medicamento súper interesante, antagoniza el sistema opioide que tenemos en el cerebro, lo bloquea. Entonces la persona puede tomar con naltrexona, pero no va a sentir placer al tomar. Y ayuda a que probablemente lo deje. Para la marihuana utilizamos gabapentina, pregabalina, y hay muchos mitos sobre la marihuana. Se llega a escuchar mucho que como es natural, es maravillosa y se usa para tratar no sé cuántos tipos de cáncer, que no es cierto, pero bueno, y que no es adictiva, pero de los síndromes de abstinencia más graves que he visto han sido de cannabis. La famosísima eriza, fuerte. Para tabaco podemos usar antidepresivos como el bupropión. La vareniciclina no tenemos en México, varía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y se pueden utilizar parches de nicotina que quitan el síndrome de abstinencia y chicles de nicotina que funcionan muy bien para la parte oral de fumar. Estos dos son lo que está más aprobado, son muy efectivos. En lo personal, yo dejé de fumar así. Funcionan bien. Para las benzodiazepinas, generalmente se puentea a una benzodiazepina que dure más tiempo, genera menos adicción, y esa benzodiazepina de más tiempo se va bajando gradualmente la dosis. Podemos utilizar pregabalina o gabapentina. Para los estimulantes podemos utilizar bupropión, podemos utilizar metilfenidato, que es un estimulante también, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y antipsicóticos. Para opioides, en México no tenemos tanto ese problema, ya lo estamos empezando a ver más. Los dealers adulteran las drogas, adulteran el cristal o adulteran el M con fentanilo para hacer que regresen los compradores. Y para los opioides se ha utilizado muchísimo. Ahorita estoy en España y en España desde los 80 hay clínicas de buprenorfina y de metadona, que son opioides más débiles porque destetar a un paciente de opioides es muy, muy, muy complicado. Generalmente se puentea a un opioide más débil y se le da una dosis pequeñita y se va destetando. Para la adicción al sexo, preguntaba Andrea que si pueden llegar a bajar la libido. Le digo que no todos, sino a todas las personas, pero algunos bajan más la libido, entonces nos pueden ayudar aquí. Usamos un efecto adverso a favor. Y los ansiolíticos, y para el juego patológico, el topiramato y los ansiolíticos generalmente. Las adicciones conductuales son un poquito más difíciles de tratar, no hay una sustancia que nos ayude a paliar las abstinencias o a bajar eso, ¿no?
es cambiar la conducta. Y bueno, vamos a hablar de... La psiquiatría existe por dos cosas. Había hablado al principio de cómo es hija de la neurología y nace por estas mujeres que tenían episodios de lo que llaman histeria, ¿no? Probablemente eran personas con un trastorno de personalidad. Y la psiquiatría existe gracias a los trastornos de personalidad y a la esquizofrenia. Por eso nace como nueva especialidad. Estas son alteraciones en el cómo somos, en la manera en la que somos, a lo largo de toda la vida. Esto está presente a lo largo de la vida. Y la nueva definición de la clasificación internacional de enfermedades es mucho más sencilla que el sistema americano. Habla de disfunción en las dos áreas importantes de la personalidad, que son los aspectos del yo y el área interpersonal. En los aspectos del yo entra el sentido de identidad, quién soy, cómo soy, el autoestima, una autoestima que sea congruente, que sea realista, que sea constante a lo largo del tiempo, la precisión en la visión de uno, la precisión en la visión de los demás, la capacidad de que mis actos me dirijan hacia donde están mis objetivos y el cómo se vive la emoción y cómo se regula. La experiencia emocional es muy cambiante entre muchas personas y así como el umbral del dolor, hay personas que sienten las emociones mucho más intensamente. Y bueno, en la parte interpersonal está la capacidad que tienen las personas en formar vínculos con otras personas, que estos vínculos sean recíprocos, sean satisfactorias para todas las partes, sean cercanas. También el interés de desarrollar estas relaciones. Entraría también la capacidad de comprender las perspectivas de otras personas y la capacidad de manejar conflictos interpersonales. Entonces, alteraciones a lo largo de la vida de alguno o varios de estos aspectos nos harían pensar en un trastorno de la personalidad. Y estas alteraciones dan síntomas a nivel del pensamiento, dan síntomas a nivel del cómo actuar y de la emoción. Por ejemplo, maneras distorsionadas de pensar, llegar a una conclusión que parece que nada tiene que ver y para la persona tiene todo el sentido del mundo, dificultad para regular las emociones, eventos explosivos donde llegan a aventar cosas, cortes, y esto lleva a muchísimo sufrimiento en las personas, ostracismo. El ostracismo es como una ostra, el aislamiento total. La persona acaba aislada y no entiende por qué. Es muy, muy duro. Y son trastornos cargados de muchísimo estigma. Hoy por hoy se busca romper ese estigma y tratarlo. Y justamente aquí está esta pintura de la Salpêtrière, donde está el doctor Charcot, el padre de la neurología moderna, tratando a una paciente con histeria. Freud fue alumno de él, de formular ese tipo de cosas. La Asociación Americana de Psiquiatría lo divide en 3 grupos. En el grupo A tenemos a los extraños, donde entra el esquizoide, que es una persona aislada, que no tiene mucho interés en entablar relaciones con nadie, no expresa nada, no le gusta casi nada. Paranoide, que siente que las demás personas le quieren hacer daño, tienen toda la intención de hacerle daño, a todos lo van a dañar. Y el esquizotípico, que son personas excéntricas, con creencias muy extrañas, pensamiento mágico. El grupo B se les llaman los teatrales y está el trastorno límite, que tienen mucha dificultad para regular las emociones, mucha disfunción interpersonal, llegan a idealizar o a devaluar mucho a las personas, las ven no las pueden ver como un todo, sino como bueno, malo. Trastorno histriónico, que son personas que requieren muchísima atención. Trastorno narcisista, que no es como los videos de TikTok, no, tu novio no era narcisista ni antisocial, no lo he valorado, no lo sé, ¿no? Los narcisistas también sufren mucho. Los narcisistas creen que se merecen algo, o sea, que se merecen ser tratados de cierta manera especial o que solo se pueden llevar con ciertas personas de cierto nivel, pero en el fondo generalmente va una autoestima muy, muy baja y muy dañada y una necesidad gigantesca de validación externa y no necesariamente va con falta de empatía, eso sería más bien en el trastorno antisocial. Psicópatas, trastorno antisocial. Y bueno, el grupo C tenemos obsesivo compulsivo de personalidad, que aquí sí entran las personas que dicen que son TOC. ¿Sí, Gaby? A ver, por ejemplo, a mí es muy raro que lleguen a consulta psicológica ¿cómo se llaman? Ay, se me fue. ¿Quiénes? Los que estabas hablando ahorita, ay, perdón, Los narcisos. Los narcisistas, exactamente. Perdón, se me va la hebra de pronto. ¿Qué tan Generalmente frecuente no llegan es? por narcisismo.
¿Por qué llegan a psiquiatría? Porque a la clínica en psicología es raro. Llegan por depresión, por ansiedad y cachas que tienen un core narcisista atrás. También hay muchísimos tipos de narcisismo. Acá, a ver, yo soy más conductista, pero yo creo que sí no se puede explicar la personalidad sin una base un poquito psicoanalítica, ¿no? Lo explican un poquito mejor que nosotros. Y los psicoanalistas dividen el narcisismo en muchísimos grupos, que la verdad es muy padre verlo. Llegan generalmente por depresión, por ansiedad y a la hora de tratarlos, bota, sale, ¿no? Y bueno, el trastorno de personalidad antisocial, sí, por ejemplo, la clasificación internacional de enfermedades de la OMS lo saca de los trastornos de personalidad, lo pone en otro rubro, y acá entraría el trastorno antisocial generalmente puede tener criterios de intratabilidad. Pacientes que pueden llegar a ser intratables, ahí sí. Rita levantó la mano. Sí, una pregunta, doctor. Hola. Muchísimas gracias. Qué excelente lo que está comentando. Quisiera preguntarle por qué la gente siempre cuadra solo a la persona en la enfermedad y no ve más allá de que la persona tiene una enfermedad, pero puede adquirir conocimientos, puede estudiar, puede hacer cosas. Entonces, solo me molesta, a mí me molesta eso. Yo tuve una hija que la diagnosticaron con trastorno límite de la personalidad. Desafortunadamente, ella se suicida en el 2018. El diagnóstico no fue el correcto y quería comentar esto, ¿no? Entonces, ¿por qué no se le explica al paciente que él padece de una enfermedad, como la esquizofrenia, que él padece de una enfermedad, pero tiene que conocer de su enfermedad? Si el paciente acepta y reconoce que conoce de la enfermedad, esto lo ayuda mucho, porque el paciente ya no se cree enfermedad. Entonces, la gente los ve solo como una enfermedad y ya no pueden hacer nada. La misma familia lo hace. La misma familia los diagnostica. La sociedad también lo hace. La sociedad y todo. Todavía hay mucha ignorancia en lo que es salud mental y estigma todavía. Pero eso hace que sufra más la persona porque no la acepta ni la familia. Así es. Eso quisiera comentar. Lamento mucho lo que vivió y le agradezco mucho por compartirlo. Y sí, su pregunta es excelente. ¿Por qué se ve a la persona como una enfermedad? Y acá partimos como, a ver, o sea, no sé, cualquier cosa, la enfermedad, la depresión, la diabetes, no es algo que eres. Es algo que tienes. ¿No? Pero sí, ese tipo de pensamiento, de ver a la persona como enferma, como un trastorno, perpetúa mucho el estigma. Incluso entre el ámbito médico llega a suceder. Y estamos luchando mucho en contra de eso. Ahorita les voy a platicar adelante de uno de los tratamientos que existen para el TLP, que está basado mucho en solamente psicoeducar al paciente. Hacerle conocer su enfermedad, saber qué tiene y funciona. ¿Cierto? Y pues, a ver, una persona con un trastorno de personalidad puede tener una vida plena, puede tener una vida feliz si tiene un tratamiento adecuado, puede aprender sobre su enfermedad, puede aprender a regular sus emociones, a cambiar sus maneras de pensamiento, ¿no? Se puede, gracias por compartirlo. Y pues digo, volviendo al tema del estigma también, esta es una clasificación americana muy gringa, muy gringa, muy basada en las aseguradoras, y es clasificar, a mí se me hace clasificar a las personas en cajas. En la vida real, en la clínica, ves todo combinado, ¿no? Llegan con rasgos de muchas cosas. Ahora, viven con muchos otros trastornos. Generalmente no solamente tienen un trastorno de personalidad, sino que también son personas que tienden a ser más ansiosas, que tienden a deprimirse más, que tienden a consumir más sustancias que las personas que viven sin un trastorno de personalidad. Y bueno, lo que más llegamos a ver en consulta, por lo menos en psiquiatría, trastorno límite y trastorno narcisista. De lo que más. A veces hasta se llega a ver un poquito el obsesivo compulsivo de personalidad dentro de un centro narcisista. Estas personas que pueden ser, o sea, no nada más son muy ordenados, ¿no? También caen en el ser muy moralistas. Entonces, a ver, ¿por qué mi verdad y mi manera de hacer las cosas es lo que tiene que ser y si no me ansiedad? Eso cae un poquito en lo narciso, que, de nuevo, a ver, ser narcisista no es ser malo, no. Son personas que sufren, son personas que tienen un trastorno. Entonces, todos estos videos de TikTok de tu novio es narcisista, no, probablemente no lo sea. Y bueno, aquí el tratamiento, la terapia es la primera línea. La primera línea de tratamiento para el trastorno de personalidad. Hay algunas
por la complejidad del tratamiento, hay algunas terapias basadas en evidencia para tratar el trastorno de personalidad. Y lo que tienen en común, que además es muy, muy bonito, es que están basadas en la relación terapéutica, en la relación entre el clínico y el paciente. Se ve como una relación real. El clínico se preocupa por el paciente, se preocupa por lo que le pasa, y viceversa. Y en la consulta juega como una caja de Petri de cómo se relaciona la persona afuera, y se trabaja sobre eso. Muy, muy bonito. Tenemos a la terapia focalizada en transferencia de Otto Kemper, a la terapia de esquemas de Jeffrey Young, a la terapia dialéctico-conductual de Marshall Linehan, la terapia basada en mentalización de Anthony Bateman. Esta de acá y la TFT, la terapia focalizada en transferencia, funciona bien también para el trastorno narcisista, la terapia de esquemas también. La dialéctico-conductual generalmente está destinada solamente para trastorno límite. Y está el buen manejo psiquiátrico de John Gunderson. Le ponemos un asterisco porque este no es como una psicoterapia formal, sino es una formación hecha para todos los profesionales de la salud, no solo para médicos y psicólogos, también pueden entrar trabajadores sociales, enfermeros, y está basada en psicoeducar al paciente, hacerlo entender muy bien qué es su trastorno, volverlo experto en su trastorno, enseñarle a regular sus emociones, modelar el cómo relacionarse con otras personas. Y con solamente, que funciona para trastornos leves y moderados, solo con este tratamiento, 40% de las personas con un trastorno de personalidad están sin síntomas 2 años después. Ana Gómez, creo, tiene una pregunta. ¿Sí, Ana? Yo tengo una pregunta. Hola, Fer. Hola. Todos estos trastornos que estás manejando, ¿se manejan específicamente con el paciente o entra la familia en conjunto a tratar este tipo de trastorno? Digo, a ver, la consulta y el abordaje es para el paciente, pero sí es muy importante involucrar a la familia, hacer conocer a la familia sobre el trastorno, sobre las medidas. A veces necesitamos que la familia nos ayude, por ejemplo, con la toma de medicamentos. En el trastorno límite, cuando hay mucho riesgo suicida o cuando hay mucha impulsividad, a veces la familia nos ayuda a darles el tratamiento. No se lo dejas al paciente. Eso no es de por vida. Conforme va mejorando, también parte de la responsabilidad que va tomando y de la mejoría es el hacerse responsable de sus medicamentos, de su autocuidado. Pero sí hay que involucrar a los familiares en el tratamiento. Muy, muy importante. Gracias. De nada. Y bueno, acá en el TLP, bueno, en el trastorno de personalidad en general, los fármacos sirven para tratar síntomas en específico, no van a corregir el trastorno, no son para tratar esa parte. Sí coexiste con ansiedad, con depresión, con muchos cambios en el humor, mucha inestabilidad emocional. Volvemos a ver a los ISRS, son como nuestro caballito de batalla. Se puede usar topiramato, que es un antiepiléptico, la motrigina, otro antiepiléptico. Cuando hay mucha irritabilidad, mucha impulsividad, se llegan a enojar mucho, rompen cosas, los antipsicóticos atípicos nos pueden funcionar mucho. Acá el aripiprazol es maravilloso porque es uno de los antipsicóticos que no suben de peso. Muchas veces vemos que pacientes con trastorno de personalidad pueden llegar a tener una relación no tan saludable con su imagen, con la comida. Entonces, pues, algo con un perfil metabólico que no vaya a cambiarles mucho puede funcionar. Estabilizadores. Y en la parte de percepción, estas malas interpretaciones se pueden dar sobre lo que alguien dice, sobre lo que alguien hace, personalizar mucho. De nuevo, nos pueden ayudar los antipsicóticos atípicos. Y aquí sí la duración es muy variable, depende de cómo se vaya sintiendo la persona, depende de la mejoría, ¿no? Y finalmente, acá ponemos un asterisco porque el TDA no es un trastorno de personalidad, pero no sabía dónde más ponerlo. El TDAH es un trastorno del desarrollo neurológico, naces con TDAH, ¿no? Viene desde la infancia y hay inatención. Son niños que les cuesta mucho trabajo mantener la concentración en la escuela, de repente están como oídos, o de repente cuando algo les gusta o cuando están enfocados en una tarea, se súper enfocan. Entran en una cosa que se llama hiperfoco, que no es algo necesariamente bueno porque no es una atención voluntaria. Es algo que está medio fuera de su control. Síntomas de hiperactividad, como hablar mucho, interrumpir a los demás, no poder esperar su turno, no hacer filas, hasta llegar a subirse a los árboles, estar molestando a sus compañeritos, platicar.
Y también hay algo de lo que no se habla tanto dentro del TDAH, pero también hay una parte afectiva, hay una parte emocional en el TDAH, donde las emociones también se pueden hacer difíciles de entender y de manejar. El TDAH, primera línea, psicoterapia conductual y tratamiento farmacológico. Oye, pero estás drogando al niño. No, no lo estás drogando. Yo tengo un primo que, y yo también, yo mismo, yo tengo TDAH, tomo un estimulante desde hace poco tiempo. Y si a mi primo y a mí nos hubieran dado medicamentos desde chiquitos, nos pudieron haber ahorrado muchísimas broncas, a veces. ¿No? Tenemos dos tipos de tratamiento para el TDAH, los estimulantes y los no estimulantes. Estimulantes tenemos el metilfenidato, es el único que hay en México, es Concerta o Tradea, son las marcas que podemos llegar a encontrar, Ritalin a veces también hay, y está la lisdexanfetamina, excelente medicamento, hay en Estados Unidos, hay en Europa, lo dejaron de hacer en México por el tema del narco, y en adultos se usan presentaciones de liberación prolongada, medicamento que te tomas y no va a actuar inmediatamente, sino que durante 12 horas se va liberando poquito y poquito. Entonces, esto hace que no se pueda usar del medicamento, o sea, que no se puede usar para tomar de más o así. Y para los pacientes que no toleran los estimulantes, se usan tratamientos no estimulantes como el bupropión, que es un antidepresivo, la tomoxetina, que es antidepresivo, la guanfacina y la clonidina. ¿Vale? Y bueno, existen otros tratamientos en salud mental que no son los medicamentos, que también van muy cargados de estigma, algunos de ellos, y no deberían de. El primero, el más cargado de estigma que hay, es la terapia electroconvulsiva. Si vieron la película de One Flew Over the Cuckoo's Nest, por ejemplo, viene esto y se pone como si fuera un castigo, como si fuera, y no es así en la vida real. Es un procedimiento muy noble, se hace bajo sedación, se usa relajante muscular. Lo que se hace, se conectan electrodos, se da una carga eléctrica muy pequeña y se induce una convulsión controlada. La convulsión dura poco más de 25 segundos, menos de un minuto, y listo. Prácticamente no tiene efectos adversos, puede producir dolor de cabeza el día que se da, y la persona puede olvidar lo que pasó ese día transitoriamente y después lo va recordando. Se deben de dar 8 a 12 sesiones para que sea efectiva, separadas por un día. Esto se usa para trastornos mentales graves que son resistentes a tratamiento. Es decir, que ya se usaron 2 o 3 líneas de tratamiento y no funcionaron. Se usa en depresión e ideación suicida resistentes a tratamiento, manía resistente a tratamiento farmacológico. En una manía, si no funciona un tratamiento de primera línea, generalmente el siguiente paso es la terapia electroconvulsiva. Psicosis ultra resistente a tratamiento farmacológico, con una esquizofrenia, si no funciona con un primer fármaco, se usa clozapina. Si por alguna razón no tolera o no funciona la clozapina, pasamos a terapia electroconvulsiva. Trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de estrés postraumático resistentes a tratamiento farmacológico. Se sigue haciendo súper noble. También en depresión en embarazada se puede usar si quieres ahorrar efectos adversos de algunos medicamentos. Tenemos también la estimulación magnética transcraneal. Esta sigue en investigación, no es tratamiento de primera línea para nada, ni se usa solo, se usa asociado con medicamentos y se da y puede ayudar un poquito para trastorno de estrés postraumático, dolor crónico, deterioro cognitivo leve, o sea, mini demencia, depresión, tabaco. Está también la esketamina y la ketamina. Estos son medicamentos anestésicos, son drogas disociativas, es decir, hacen que la persona como que se despegue un poquito de sí misma y pueden tener propiedades alucinógenas a dosis altas. Acá se usa dosis bajas y se puede usar por vía intravenosa o por vía intranasal. Ahora, muchas clínicas privadas en el paquete ingreses te ofrecen esketamina, ketamina y estimulación magnética transcraneal. Eso no puede venir en un paquete porque está destinado para trastornos resistentes a tratamiento. No se lo puedes ofrecer a todos. Si se los ofrecen, váyanse de ahí, ¿no? Y en depresión verdaderamente resistente a tratamiento. En los casi 4 años que llevo trabajando en esto, he visto una, nada más. Prácticamente no. Generalmente cuando es una depresión resistente a tratamiento, o no se está tomando bien los medicamentos, o lo suspende y se los vuelve a tomar, o hay un trastorno de personalidad que no se está tratando. Entonces, antes de meter ketamina o esketamina, hay que tratar esa parte.
y también estimulación magnética transcranial, hay que tratar la personalidad. Y bueno, los psicodélicos también están muy en boga hoy. Están en investigación, todavía no se pueden recomendar como un tratamiento, no están aprobadas ni por la FDA ni por la COFEPRIS. La investigación es prometedora, pero de nuevo, no se pueden usar como la panacea. No van a funcionar para todos los trastornos, van a funcionar para algunos. Tenemos el LSD, la mescalina del peyote, la dimetiltriptamina de la ayahuasca, la psilocibina de los hongos y la ibogaína. De nuevo, esto pues no se debe de recomendar como tratamiento. Ahora, si por recreación o por lo que quieren usar algún psicodélico y están tomando antidepresivos, es importante que se lo comuniquen a su psiquiatra, porque eso sí pueden cruzar psicodélicos con antidepresivos. ¿Vale? Y bueno, como conclusiones, para iniciar un tratamiento en salud mental, sea farmacológico, sea terapéutico, se tiene que hacer un abordaje minucioso, se tiene que hacer una evaluación exhaustiva y de preferencia por un equipo de muchos profesionales. Hay muchos tratamientos que podemos usar en salud mental y afortunadamente muchos pacientes se pueden beneficiar de un tratamiento farmacológico. No quiere decir que sean débiles, no quieren decir que estén muy mal, no, quiere decir que afortunadamente para la condición que tienen o para el síntoma que tienen, hay un fármaco que funciona y eso es maravilloso. Ahora, el tomarlo por mucho tiempo me va a afectar, pues muchas veces las consecuencias de no tomarlo son mucho más grandes que de tomarlo a largo plazo. No tratar una depresión por mucho tiempo puede producir deterioro cognitivo, demencia, bueno, no tratar una esquizofrenia ni decirlo, predispone muchísimo a demencias. No tratar a un paciente puede causar riesgo suicida, que es la consecuencia más grave que se puede tener. Entonces, tratar siempre será mejor que no tratar. Ahora, no existe un medicamento que nos vaya a resolver la vida, o sea, no se va a meter un medicamento a decirte en tu cabeza que actúes de manera diferente o que pienses de manera diferente, pero junto con la psicoterapia, junto con el trabajo que hace uno, ayudan a que estos cambios sucedan. La gran mayoría de los medicamentos que tenemos son muy seguros, son efectivos y tienen efectos adversos leves y que son muy manejables. La gran mayoría, ya vimos, no generan adicción. Ahora, no todos los medicamentos van a ser indicados para todos los pacientes, como ahorita que todos quieren psicodélicos y tal. No. Tiene que ser un manejo individualizado, hecho a la medida. Y muy importante, no podemos automedicarnos con psicofármacos porque probablemente lo hagamos mal y no vaya a funcionar. Entonces, la prescripción, el seguimiento, la suspensión, el tratamiento de los efectos adversos debe de darse por un profesional, un médico psiquiatra. Y pues, esto sería todo. Espero que les haya gustado. Maravilloso, Ignacio. Hay una mano levantada de Magda. Adelante, Magda. Voy a dejar de compartir. Sí. Hola, Magda. Hola, no puedo poner mi cámara porque estoy en el trabajo, pero No te preocupes. yo quisiera pedirte ¿qué podemos hacer? Yo creo que es muy importante entender, o sea, educarnos para poder entender los síntomas de los chicos que tenemos, ¿no? Los hijos, los esposos, la madre que tienen algún comportamiento diferente y no entendemos qué es, ¿no? Este comportamiento regularmente se tiende a normalizar. Al niño le gusta estar solo, tiene un carácter fuerte, déjalo, etcétera. Entonces, no hay como un conocimiento de los padres para entender que algo pasa. Y esto es tan normal que se deja que pase y pase, y de repente ya tenemos un caso de conducta suicida, ¿no? Se lleva al médico y el médico da un diagnóstico y el diagnóstico parece como un juego, ¿no? Como es decir, es como una justificación para decir por qué me porto así, pero no hay o de los papás,
le dan el medicamento, pero luego si la chica o el chico ya no lo quieren tomar, pues ya no se lo toma porque ya se siente bien. Como son grandes, ya no quieren pues, tomarlo y entonces ¿cómo lo obliga? O sea, creo que aquí hay una parte bien importante. La información que das en este momento es muy importante. Para algunos casos pareciera ser como que alguien ya trascendió, estamos aquí porque queremos aprender, pero pues ya no está la persona, ¿no? Que pudimos haber ayudado con este conocimiento y a veces hay culpa, a veces no le di el medicamento, a veces permití que conociera el diagnóstico y hubo conductas como pues que se normalizaron o de justificación del comportamiento. Y no saber qué hacer es complicado, es muy complicado para los padres especialmente, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer cuando somos familiares, cuando recibimos un diagnóstico y cómo podemos manejarlo en la casa para que no se normalice? ¿Cómo necesitamos estar en cursos? Necesitamos, porque de repente los psiquiatras dicen, bueno, te veo en un mes. ¿En un mes? ¿Tienes que te suelten en un mes? O sea, imposible vivir con eso, ¿no? Es un miedo, es difícil, no entendemos. Los chicos a veces en un mes, bueno, van a terapia. Los que tienen la suerte o la economía para tener con todo un equipo, que está el psiquiatra, está el terapeuta, está el gimnasio, está, ¿no? La comida, etcétera. Pero los que no, entonces mi pregunta específica es, ¿qué podemos hacer? Yo sé que educarnos es muy importante, pero también es importante, cómo educar al contexto, por supuesto, pero ¿qué podemos hacer con los chicos? ¿Cómo podemos hacer que ellos tengan conciencia y también también se comprometan, ¿no? ¿O cómo podemos lograr que... No podemos obligar a alguien a que se comprometa y al final un trastorno no justifica las conductas de una persona. Las explica, pero no las justifica. Hay una parte en donde como familiares podemos ayudar, podemos apoyar, incluso apoyar económicamente, ¿no? Ayudar a comprar el medicamento, las citas, ese tipo de cosas, pero pues la persona también tiene que tomar responsabilidad de su tratamiento. Y la persona también tiene que tomar responsabilidad de sus acciones, de sus conductas, que sí están en sus manos. ¿Cierto? Pues sí es importante informarse, es importante involucrarse en el tratamiento, pero a ver, o sea, si una persona se deja de tomar el medicamento porque le hizo sentir bien o no se lo quiere tomar, no lo podemos obligar tampoco, a menos de que esté psicótico o no lo podemos obligar. También es responsabilidad de la persona ir a sus citas médicas, ir a sus citas de terapia, ¿no? En crisis, pues ir a urgencias psiquiátricas, ante momentos de crisis, pero sí, no podemos obligar a alguien a tomar acciones. Eso queda también en la cancha de la otra persona. En psiquiatría, pues solemos citar muy graves cada 2 semanas, generalmente una vez al mes, porque el medicamento tarda eso en actuar. Entonces no tiene mucho caso estarlo citando si no va a haber un cambio farmacológico, no sé si me explico. Digo, si además de en psiquiatría estás dando un proceso de terapia, pues se cita un poco más seguido, pero sí. Entonces, perdón, no sé si alguien más, solo rápido. La sugerencia es como informar cotidianamente a los grupos, a los padres, a las escuelas, informar sobre síntomas, informar sobre... Es así, Los más... profesores cachen a las personas que pueden tener síntomas de algo, ¿no? Ajá. E ir viendo eso, pero sí, en general, pues, información y también podemos apoyar llevándolos a citas y todo, pero tiene que ser voluntario.
A ver, si Sí. existe un riesgo suicida muy grave, en algunos lugares se puede internar involuntariamente, si se puede, Ujú. pero solamente así, o sea, si la persona no quiere recibir tratamiento, no se quiere apegar como es, pues, pues es muy difícil incidir ahí, muy, muy difícil, y ahí es donde queda la pelota en la cancha de la persona, no de la familia, no de nadie más, sino de la persona, ¿no? Ok. Y Ujú. aquí entra, perdón por meterme, creo que Sí. también entra también la cuestión contextual del preguntarnos por qué la resistencia, es decir, cuáles son los procesos que han influido para que la persona presente esa resistencia al tratamiento, cuáles son esos mitos, estigmas, Claro. tabúes, que quizás la misma cultura, la familia, el entorno social fomenta y refuerza esos comportamientos, ¿no? Entonces, a veces, cuando vemos que alguien tiene resistencia al tratamiento farmacológico o psicológico, llegamos desde el juicio, ¿no? No quiere recibir ayuda, no se deja ayudar, no pone su parte, pero no estamos entendiendo quizás los procesos de aprendizaje que esta persona ha tenido. Recordemos que aprendizaje no es únicamente prestar atención a clases, sino aprendizaje es todo, que quizás están reforzando ese tipo de conductas. Entonces, es comprender desde estos enfoques contextuales cuáles son esas variables o contingencias para el conductismo que están reforzando el mantener esa conducta, ¿no? Entonces, aquí creo que entra la parte de validación, la parte de los procesos de conexión, el vínculo terapéutico, o sea, estrategias más de conexión que técnicas más de obligarle o de imponer, ¿no? Ok. Bien. Gracias. Gracias, Magda. Hay una mano, dos manitas, Rita, adelante, y luego nos vamos con Teresita. Sí, yo primero le agradezco. Excelente todo lo que expuso. Me pareció muy claro. Le felicito de verdad, porque nunca había habido una plática así. Siempre te dicen muchas cosas, pero no llegan al punto que debe de necesitar un familiar. Porque pues yo no sé de psiquiatría, no sé de eso. Trabajo y acompaño a personas con ideación suicida. Ese es mi trabajo. Hace 7 años desde que murió mi hija. Pero esto que dice usted, yo he visto en el acompañamiento que es muy efectivo cuando el familiar se lo pregunta a usted, porque yo no lo sé. Yo he visto que es muy importante que cuando el familiar acompaña, pero desde la empatía, desde el no juicio, desde la escucha atenta, funciona esto. Yo he visto que el paciente, cuando lo acompaño, el paciente se deja acompañar, porque él no, a mí me dice, yo no quiero que me digas que eres doctora. No soy doctora, doy acompañamiento, soy suicidóloga, soy tanatóloga, pero yo no doy medicamento, no soy psicóloga. Yo trabajo con una psiquiatra, también se trabaja con un psicólogo y yo converso más con ellos, yo platico. Pero en esa plática que he hecho me he dado cuenta mucho que cuando los padres o cuando la familia donde viven las personas con trastorno límite, con bipolaridad, con él, funciona cuando ellos conocen la enfermedad del paciente, porque allá no lo obligan, sino comprenden al paciente, le tienen empatía. Claro. Entonces yo creo que es muy importante los acompañamientos y también que ustedes como psiquiatras, eso sí se lo pido, que les expliquen a los papás que no deben de obligar a las personas. Nunca va a llegar una persona obligada con un psiquiatra. Es mejor saber de su enfermedad y cómo poderlo canalizar para que el paciente llegue al psiquiatra, llegue al psicólogo, llegue al acompañamiento. Ese es mi pregunta, lo que quería decir. Sí. No, y como bien decía Edgardo, ante las resistencias al tratamiento hay que explorarlas, hay que entender de dónde vienen. Y a ver, nunca vamos a ganar poniéndonos a pelear con el paciente. Nunca, 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 nunca. Es contra una pared. Es mejor justo reforzar el vínculo terapéutico y con la familia que ponernos a pelear. También a veces toca marcar límites, ¿no? Y es parte del tratamiento, el marcar límites, pero pues pelear con el paciente nunca, nunca, nunca va a llegar a nada, ¿no? Y a ver, si no quiere tomar el medicamento, pues vale, pero también es nuestra chamba explicar los riesgos de que eso suceda, explicar por qué sí, por qué no, que la persona tome su decisión. Hay algunas excepciones, como un episodio maníaco, un episodio psicótico, ideación suicida,
donde pues ahí sí la persona no está en facultad de tomar decisiones, pero en la mayoría de los casos no. En la mayoría de los casos hay que trabajar en conjunto con ellos. Gracias. Y Teresita, adelante. Ajá. Hola, bueno, Hola. yo dos cosas. Una, hacer un comentario, pues, como a lo que venía preguntando, pues, la señora, y otra, bueno, ya después mi pregunta. Yo soy familióloga y soy especialista en adicciones, y como, Ujú. bueno, parte de la consejería que se les da a las familias para, digo, en este campo, pues, de las adicciones, es, o sea, no podemos obligar, como bien dices, pero sí podemos ayudar a motivar al cambio. Y de hecho, bueno, hay unos, yo utilizo como estos autores que son Prochaska y Di Clemente, que son los que tienen Ujú. como El lo de ciclo las del cambio. etapas del cambio, ¿no? Entonces, creo yo que no solo para adicción puede quedar, sino que a lo mejor también en esta cuestión de pues los otros trastornos conductuales o mentales, puede ayudar a la familia para que también vayan aplicando como estos puntos, ¿no? Entonces, con esto no los obligamos, pero sí hay como cosas que hacer según en cada etapa, ¿no? Cuando la persona, por ejemplo, la primera etapa que es precontemplación, que cuando uno está cuando uno tiene como esa conciencia de su enfermedad, entonces hay cosas específicas que la familia puede hacer. Cuando ya como que empieza a ser consciente y está ambivalente, entonces hay otras cosas que se pueden, o sea, hay como diferentes tareas. Digo, en el Así es, campo de las adicciones, pues yo me las así es, digo, así creo es. que se podrían como adaptar, pues, para que también vayamos, o sea, como familiares, adaptando esas actividades, y no es una obligación, pero sí es como desde nuestro actuar, como el favorecer que ellos puedan en su momento, pues, tomar la decisión por sí mismos, ¿no? Y como Claro. también bien dices, y es algo que aplico, o sea, eso de obligar a tratamiento nunca, pero sí cuando implica un riesgo para sí mismo, Así la es. persona, Ahí y un sí. riesgo para a lo mejor para la familia, pues también. Pero también algo que se trabaja mucho en adicciones es como la codependencia, de que a veces como familiares estamos siendo más afectados y necesitamos primero, pues digamos, atendernos nosotros, que a lo mejor antes que ver por el paciente. Entonces, igual pienso que puede ocurrir en estos otros trastornos mentales, ¿no? A lo mejor puede estar siendo afectado y es como, a ver, primero atiéndete tú para que entonces puedas sopesar y ayudar al otro, ¿no? Porque sí, a veces es muy desesperante, creo yo, vivir con una persona que tiene un trastorno mental que luego no entendemos o no podemos, Así pues, es. manejar, ¿verdad? Entonces, creo que pudiera aplicar lo mismo. Digo, ese era mi comentario. Claro. Y Y bueno, en en el cuanto a... tratamiento particular de adicciones, en este ciclo del cambio, pues, a ver, tratar a personas con adicciones es mucho jugar al estira y afloja, es mucha escucha activa, cachar qué cosas van hacia el cambio y agarrarnos de esas, ¿no? Un poco. Sí, Hay y de hecho, casos específicos con adicciones que recabo de algo que preguntó Gaby en el chat, que es, pues es que psicosis con adicciones a veces tal vez sí puede haber un ingreso involuntario. Por ejemplo, lo que preguntaba Gaby, un paciente con un LAI, con un inyectable que sigue con alucinaciones, probablemente mientras no deje de consumir, no va a dejar de tener alucinaciones. Y si sí, está psicótico, no puede tomar decisiones. Entonces, ahí sí, sí, ¿no? sí, es valorar esa parte, ¿verdad? Y bueno, una pregunta que allí no me quedó claro en referencia al alcohol, mencionabas que, bueno, hacías la comparación que en un síndrome de abstinencia de opioides no era mortal, y el de alcohol sí era mortal. Así es. Y que Puede no llegar a había, ser mortal el de alcohol. y que, bueno, no sé si allí entendí bien, que no había medicamento para el síndrome de abstinencia de alcohol. ¿O si No, para el entendí de bien? alcohol sí hay. Ah, ok. Sí. Generalmente no lo usamos los psiquiatras. Nosotros no solemos manejar, más bien por parte de medicina interna, manejan abstinencias, pero sí, para la abstinencia de alcohol sí hay medicamentos. Porque decías como que eso no lo podían dejar de golpe, como el alcohol. O sea, con el medicamento sí. Tomando mucho tiempo, o sea, si llevan una semana seguida tomando, probablemente no sea bueno dejarlo de golpe y ya, sino ir a un centro toxicológico y Que le vayan manejar la reduciendo abstinencia. como momentáneamente, e incluyendo pues ya el medicamento para la Y es, más bien, desintoxicación. Lo sí que se quita decías, el ¿no? alcohol, pero se dejan medicamentos en el tiempo. Ah, ok, va. Sería todo, nada más esa era mi duda. Muchas gracias. Gracias a ti.
Perfectísimo. Creo que hay algunas preguntas que están en el A chat. ver, en el chat. Vamos a ver. Sí, Andrea Pot pregunta que quiénes deben diagnosticar, porque los dos médicos generales le han diagnosticado un trastorno de ansiedad y ya la medicaron. Digo, un trastorno de ansiedad puede ser del médico general, en teoría sí deberían de saber diagnosticar, pero también el acompañamiento yo creo que sí debe de ser llevado por un profesional de salud mental, porque tampoco, a ver, los medicamentos son muy efectivos, pero tampoco es que hagan magia. Entonces, yo creo que todo tratamiento en salud mental debe de llevar un acompañamiento, ¿no? A ver. Pero sí, un médico general sí debe de saber identificar trastornos de ansiedad. Exacto. Nos piden tu contacto, José Ignacio, para... Se lo comparto a Gaby, claro. Perfecto. Si nos puedes recomendar algún material de lectura de psicofarmacología básica para psicólogos, por favor. Déjenme buscar. No sé muy bien, déjenme buscar. Perfectísimo, muy bien. Y dice, también puede ser al revés, que la familia tenga resistencia, negación y no apoya al paciente. Tuve un intento de suicidio hace 3 meses y mis familiares están enojados y no acompañan. Creo que toda la familia necesita ayuda. Fíjate, Pilar, me permito responder un poco esto. Gracias. Precisamente quienes trabajamos con este tema, al menos desde los enfoques más actualizados, por protocolo convocamos al entorno social y familiar, porque precisamente necesitamos que el entorno familiar comprenda primero qué es lo que significa tener como tal la condición y que reciban las recomendaciones pertinentes para acompañar el proceso, porque a veces el proceso puede ser de mucho impacto, sobre todo, vuelvo a lo que decía hace ratito, si estamos inmersos en culturas en que estos temas se ven desde los mitos, estigmas, tabús y miradas reduccionistas. Entonces, los procesos de psicoeducación, que son paralelos a la psicoterapia, también tienen un papel importante. En psiquiatría también, que es lo que estamos buscando, ¿no? Porque a veces sí pasa, y lo he visto con consultantes, de, oye, fui al psiquiatra, oye, ¿qué te dijo? Pues que tengo esto. Oye, ¿te explicó desde su perspectiva qué significa que tengas eso? No, solo me dio el tratamiento. Y yo digo, caramba, todavía nos falta toda esa chamba de psicoeducar como profesional de salud mental para que las personas, los familiares, los consultantes, pues tengan los elementos para ello, ¿no? Dice Magda, los médicos cuentan con las guías prácticas de atención a los pacientes, creo que se pueden ayudar a entender cómo los atienden. Sí, las MH-GAPs, ¿no? Exacto. Muy bien. Eso es. Perfecto, pues muy bien, pues ya para despedirnos, pongo en pantalla pues la entrega Muchas gracias. de la constancia como ponente, otorgado Muchas gracias. de la Barra Villanueva, pues una plática de actualización en salud mental, tratamiento farmacológico de los trastornos mentales con duración de 90 minutos, firmando tu servidor como representante e impulsor de la Red Nacional de Muchas gracias. de riesgo. José Ignacio, muchas gracias. Yo creo que nos ha servido a todos y a todas, pues todo lo que nos has puesto el día de hoy y que nos ayuda precisamente a ir rompiendo con estos mitos que hay alrededor de estos temas, ¿no? Del uso de la farmacología como apoyo en el proceso. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Espero que esto haber sido claro, espero no haber sido muy técnico y que les haya llegado la información. Y bueno, estamos al pendiente. Muchas gracias. Gracias. Gracias, José Ignacio.